días, estimadas y estimados estudiantes. Tenemos hoy el agrado y el honor de estar con Alfonso Cortés, escritor boliviano, editor, fundador del grupo editorial La Hoguera, una de las editoriales más notables que ha aportado en la divulgación de la literatura y el pensamiento boliviano. Así que, Alfonso, un gusto tenerte aquí con los estudiantes de pensamiento crítico en este nuestro primer diálogo para el pensamiento crítico de la Universidad Católica, esta red hermosa que tenemos en América del Sur. Bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes. Muchas gracias, Claudia, por estas palabras y por la invitación, y te agradezco además por la oportunidad de poder conversar con gente joven que está formándose, que está en ambos países, que vivimos tanto tiempo de espaldas y deberíamos ser complementarios, así que es una gran oportunidad de poder conversar, escucharlos, de conocerlos, de intercambiar criterios. Ojalá mi participación pueda aportar en algo a su formación y yo aprender mucho. A mí me gusta aprender mucho. Estoy ausente de las aulas universitarias un poco más de una década. Yo fui docente universitario también durante un buen tiempo, y después las actividades laborales y personales me sacaron del ámbito universitario, así que aprovecho esto. Me gusta mucho. La semana pasada estuve en un aula no universitaria, escolar, intercambiando ideas y comentarios de un libro de cuentos infantiles, y aprendí mucho más de lo que ellos aprendieron, así que yo estoy aquí también para aprender. Qué maravilla, sin duda tus artículos de opinión desde tu barbecho son de alguna manera un espacio de formación. Y a propósito de esos artículos, Katia Castro estuvo leyendo uno de esos artículos y tiene una pregunta para hacerte en torno a la temática que vos abordás y para que hilvanemos esta conversa. Tiene la palabra, Katia. Primero que todo, buenos días. Yo soy Katia y soy estudiante de Derecho. La pregunta que yo le tenía era, en su artículo, Equilibrios eran los de antes, menciona que hoy en día se tiende a romantizar el pasado de las culturas originarias. Ya, ¿de dónde cree usted que se originó la construcción idealizada que tenemos en Bolivia y en América Latina en general sobre los pueblos indígenas originarios? ¿Y qué consecuencias tiene este constructo en nuestra sociedad actual? Bueno, vamos a poner el contexto del artículo, ¿no? Me he basado tanto en las declaraciones de inauguración de nueva gestión del vicepresidente Choquehuanca, cuando él habla del cóndor y el equilibrio que debería tener para volar. Es decir, hace ya una figura ideal de lo que podría ser la cultura originaria en pleno equilibrio, pero tendríamos que mirar muchísimo más atrás. Ya se hablaba y se romantizaba y se idealizaba lo originario en particular con Rousseau. Rousseau ya hablaba de este francés, ya hablaba del buen salvaje, y ya había una figura ideal del pasado. Y uno se termina creyendo ese discurso, uno termina idealizándolo, y como en el presente tenemos tantos tropiezos con la civilización actual, con el capitalismo, con lo que supuestamente vivimos y sufrimos, el desastre ecológico, ambiental, y uno dice, no, lo de antes era mejor. Pero bueno, revisemos, y en el artículo son apenas 3.300 caracteres, hay muy poco espacio para desarrollar la idea, pero en el artículo cito, por ejemplo, a Caparrós, un tipo con el que yo puedo no tener necesariamente una sintonía ideológica, y él claramente presenta testimonios, investigación antropológica, histórica, de los sacrificios humanos que hacían estas culturas originarias, ¿sí? Que nosotros las idealizamos y que pensamos que eran distintas, que eran mejores, entre comillas. Bueno, la especie humana de antes, de ahora, y siendo realista del futuro, yo quisiera ser optimista y pensaría que hay una evolución y
el futuro sea mejor. La realidad es que no. Lo hacían antes, lo hacemos ahora y probablemente lo sigamos haciendo aquí en este planeta o en el planeta en el cual en el futuro lejano de ciencia ficción podamos aterrizar o amartizar o el verbo que ustedes elijan cuando lleguemos supuestamente a un nuevo planeta, porque este lo vamos a deshacer. Y lo estamos deshaciendo y lo deshicieron antes. Es decir, no hay, si uno analiza, efectivamente hay algunos aspectos que uno podría rescatar, sí, igual que, porque deberíamos también ser críticos con nosotros mismos. Hay aspectos que nosotros podemos rescatar de la actualidad, del presente, ¿sí? Si uno compara las sociedades actuales o las investigaciones científicas, la medicina actual, se muere mucho menos gente. Estamos siendo una especie más longeva, porque hay vacunas, porque hay investigaciones científicas, médicas, que evitan la muerte, el ser humano vive más tiempo. Antes un tipo de 50 años como yo era un anciano en la antigüedad y ya debería estar, no sé, escribiendo su testamento. Bueno, a mí me falta todavía, yo esperaría vivir unos 21 años más, así dice un libro que estoy escribiendo ahora. Eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con la evolución, y entonces, volviendo a la pregunta de Katia, hay en toda la historia de la civilización diferentes momentos en que, para consuelo de ese presente, se buscaba en el pasado encontrar una fórmula que justifique algunas acciones. Y lo estamos volviendo a reproducir ahora también. Esto que llegó en el caso de Bolivia con el MAS, con el proceso de cambio, y que está llegando a Chile con Boric y algunas corrientes, no es nuevo, ¿sí? Ha pasado en diferentes culturas y en diferentes momentos de sus historias. Por lo tanto, y como este es un espacio de análisis y pensamiento crítico, habrá que abordar también los temas desde ese punto de vista, críticamente. Y el pasado siempre nos ayuda a comprender el presente y tratar de proyectar el futuro. Y no nos creamos necesariamente lo que nos dicen como una palabra definitiva y final. Siempre investigando, y ahí está el texto de Caparrós con 2 frases. Hay un par de párrafos suficientes para entender, no, no habían sido tan buenos como los pensábamos. Tenían los mismos errores que tenemos ahora. ¿Qué está haciendo, qué está ocurriendo en Ucrania? Es una masacre, ¿sí? ¿Y acaso no masacraron también los imperios originarios a pueblos minoritarios o que querían sojuzgar? Es exactamente lo mismo. Ahora serán con tanques, misiles y antes a palos, pero la masacre es la misma. Sin duda, el aporte que nos hace Alfonso, además argumentando desde autores que son universales, como por ejemplo Rousseau, uno de los autores principales en las ciencias de la educación, en la antropología, para la literatura universal en sí, y ahí les compartí a propósito un pequeño texto en el chat. Es una pequeña reseña en realidad sobre los distintos aportes que hay en torno a lo que menciona Alfonso Rousseau y El buen salvaje, escrito por la profesora Sandra del Peral García, en una revista sobre educación, y son 2 paginitas como reseña para que se aproximen un poquito más incluso al mismo Montaigne que hablaba de esta descripción sobre los distintos salvajes que han habitado el planeta, por así decirlo. Y luego Martín Caparrós, que nos habla tiene un artículo que le publicaron hace un tiempo en El País sobre la palabra inflación, y él en ese artículo hace referencia a la palabra en sí, lo que implica dentro de este contexto en el cual estamos actualmente, pero sobre todo a algo que menciona Alfonso, que tiene que ver con
estos giros que de tiempo en tiempo nosotros vamos dándole a ciertos significados, estos giros semánticos que van sucediendo en las palabras de acuerdo a las experiencias humanas. Y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy por hoy, y creo que lo hemos tenido siempre en el ámbito, hablando estrictamente en el ámbito de las ciencias sociales, ustedes que son estudiantes de Derecho, ciencias sociales y jurídicas, es en este ámbito, porque en la medicina, como bien dice Alfonso, se ha avanzado muchísimo, pero no se ha logrado asentar este avance científico, este avance de la medicina, no se ha logrado asentar una serie de políticas públicas que permitan que todo ciudadano acceda a estos grandes avances. Por ejemplo, hay personas hoy en el siglo XXI, año 2022, orbitando el planeta Tierra, que tienen 40 años y parecen de 80. Siendo que hay la medicina, hay las condiciones, pero esas personas no están accediendo a esas condiciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos distribuyendo los recursos finalmente? Y ahí el desafío para ustedes abogados, que les va a tocar, espero que algunos se animen a entrar en el ámbito de legislar, generar proyectos de ley o anteproyectos de ley y ir ahí a participar en los procesos como lo hizo en su momento cada uno de los países de América Latina, y ahora lo está haciendo Chile. Y algo alarmante en Chile es que un 72% de la población en la última consulta votó no apruebo al proceso, a la nueva constitución. Entonces hay un proceso distinto al que hemos tenido en Bolivia, por ejemplo. Y ahí creo que Mauricio tiene algo que decir, pero antes, claro, Alfonso. Sí, no solamente voy a completar un paréntesis cortito, porque también esto es transversal. Por ejemplo, en las artes, otro francés, Paul Gauguin, se fue a la Polinesia francesa un tiempo como para buscar orígenes y para encontrar en el arte también esa posibilidad de desarrollar una nueva propuesta. ¿Sí? Y estuvo en una isla, lo que es ahora la Polinesia francesa, en un lugar paradisiaco, tratando de encontrarse y de volver a los orígenes, ¿no? Y después vuelve a Europa. Y ese era un paréntesis nomás para que vean que no necesariamente esto tiene que ver con la política solo, sino también en otros quehaceres humanos. Y para completar lo que decía Claudia, es así, hay desequilibrios, hay injusticias, hay, y volviendo al artículo, situaciones en las cuales los sistemas políticos, administrativos, deben ser ajustados para dar oportunidad a todos. Y ahí uno puede encontrar fórmulas de diferentes ámbitos digamos, del espectro político, pero en cada una de ellas hay la posibilidad de encontrar para cada situación particular ese equilibrio que está faltando, que sigue faltando, inclusive en los países desarrollados y que tienen una calidad de vida e índices de desarrollo humano muy elevados, hay grupos minoritarios o hay algunos desajustes, desequilibrios e injusticias, que eso no podemos negarlo, ha mejorado, ha cambiado algunas realidades, pero todavía como planeta hay muchísimo, muchísimo por hacer. Así es, sin duda el desafío es enorme. Gracias, Katia, por esa provocación que nos has hecho con tu pregunta. Claro, esto de romantizar ahora se está viendo, antes lo conversábamos con Mauricio, tiene algo para decir al respecto. Hay mucha ilusión en relación a los procesos, ¿no? A los procesos políticos y a la aparición de ciertos personajes que pareciera que son nuevos, pero nada nuevo hay bajo el sol. Y bueno, creo que Alejandro levantó la mano antes, tiene la palabra Alejandro, luego Mauricio, sigamos con el diálogo. Primero que sea Mauricio, justo se me fue una palabrita para hacer mi pregunta, ahorita me voy a acordar. Listo, listo. Muy bien. Buenos días, ¿cómo está? Soy Mauricio Sinaga, igual estudiante de Derecho. Y bueno, iba en relación a
a su artículo Chile hacia un nuevo rostro, pero igual está acorde a lo que preguntó Katia, de equilibrios eran los de antes. ¿Por qué se romantiza o se idealiza tanto a todos estos, por ejemplo, gobiernos que tienen algo de novedoso o diferente? Aquí en Bolivia, hace unos años, por ejemplo, ¿no es cierto?, con Evo Morales, el primer presidente indígena, y todos expectantes y realizados por eso votaron por él, solamente por eso, sin tener en cuenta las políticas de gobierno que podía haber tenido. O ahora en Chile, en el caso de Boric, que justamente usted hacía referencia en este artículo, se idealiza lo joven, aquello que lo ha llevado a ser dirigente de organizaciones sociales, pero ¿no sería más importante, por ejemplo, definir o tratar de seguir algo que sea técnico, que tengan el conocimiento para poder ejercer un cargo de tan alta dignidad, o solamente les damos la oportunidad porque es algo nuevo? Bueno, hay diferentes formas de responderte. De acuerdo un poco a las situaciones que se plantean. Por ejemplo, en la votación. Si la votación fuese racional, si la votación fuese 2 más 2, 4, o yo analizo esta propuesta y voto por tal, ninguno de los que hemos elegido estuvieran ahí, ¿sí? Hay muchísimos buenos candidatos que se quedan a medio camino, que no tienen la estructura, no tienen el carisma, no tienen los recursos, y quedan que sus propuestas finalmente no se conocen. Uno vota, mayoritariamente votamos por un sentimiento, votamos con el corazón, votamos por la sensación, por la percepción, y en muchos casos votamos en contra de. Por ejemplo, la llegada de Morales fue un soplo de esperanza en el caso boliviano, porque estábamos asqueados de lo que había ocurrido desde el 82, que se recupera la democracia, y había una serie de gobiernos, coaliciones, componendas, y que fueron desgastando el instrumento, que finalmente la democracia es un instrumento de administración de un Estado. Eso llegaron al límite de la frustración del pueblo, y entonces aparecía esta opción diferente. Además, con una cara muy parecida a la gran mayoría de los bolivianos, y que venía con un discurso de cambio. Entonces, no se analizó que si tenía o no preparación técnica, si había un equipo estructurado para aprovechar. Probablemente la década ocurrió también en el 70, pero probablemente una de las décadas de mayores ingresos que tuvo el país. O sea, la oportunidad que nosotros perdimos con el MAS en el gobierno en esos primeros 14 años, no la vamos a tener sino de aquí a varias décadas, que ya no las vamos a ver. Y además hay ciclos que no dependen de nosotros como país, sino que son corrientes que se dan a nivel, en este caso, del continente. Si ustedes se fijan cómo se han ido alineando Lula, Chávez, el peronismo, o la vuelta al peronismo, en el caso boliviano, Morales, Correa. Es decir, hay también otras corrientes que son ajenas a la realidad nuestra y que influyen en la votación, influyen en la decisión del pueblo. No es necesariamente un análisis racional, técnico, el que se hace cuando se elige a los gobernantes. Y además también se vota en contra, lo vuelvo a repetir. En muchos casos, por ejemplo, uno dice, ¿cómo puede ser que en el caso chileno, que la Concertación estuvo manejando el país después de Pinochet, construyendo estructuras democráticas más o menos sólidas, con independencia de poderes, elija un outsider, ¿no? Alguien
que estaba fuera del sistema que había venido gobernando antes. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias, porque hay muchos desequilibrios, porque hay falta de oportunidades, hay una gran población que está marginada de esa bonanza, y hay alguien que tiene un discurso que hace clic o que hace sintonía con ese grueso de la población, los va a encantar. Es una persona joven, hay ahí también en su edad una posibilidad de renovación, ha sabido capitalizar el descontento. Fíjense, no están votando por algo, sino por el descontento, por el no. Ha sabido también unir y moderar su discurso. Si ustedes escuchan al Boric de la primera, no es el mismo de la segunda, ha moderado su discurso, ha migrado hacia el centro, porque también sabía que si seguía con un discurso radical iba a tener una oposición importante. En Chile la obligación, el derecho, la posibilidad de votación no es obligatoria como en el caso boliviano, entonces ahí hay también cierta apatía, indiferencia de un grueso de la población que quizás si hubiese asistido a las urnas no habría esa diferencia. Una de las cosas que, a diferencia nuestra, tiene el fenómeno chileno y esta renovación chilena es que la independencia de poderes le permite, por ejemplo, que el actual gobierno no tenga mayoría en el Senado y tenga que sentarse a consensuar, a negociar. Hay algunos aspectos que en el caso chileno, y se podría ver en el boliviano, pero en el caso chileno es más evidente. Hay grupos oligopolios, en la estructura económica de la economía chilena está manejada por grupos. Eso no estoy diciendo ninguna novedad. Y estos grupos, estos oligopolios, también tienen hilos en el poder político. Y no van a dejar o van a saber un poco consensuar con quien suba, de cualquier corriente política que sea su origen. Eso le da al país una cierta rigidez en los cambios que no ocurría en Bolivia. En Bolivia se podía hacer borrón y cuenta nueva. En Bolivia, de hecho, eso fue lo que ocurrió con la Constitución, que fue un parto duro, difícil, fallido, con forceps, como se hacía antes, y que perdimos la oportunidad, porque en la Constitución, cuando el pueblo va hacia una constituyente, es la oportunidad de encontrar voces que participen de los procesos de verdadero cambio, y eso en Bolivia no se dio. Y además hay un efecto pendular. El efecto pendular es ir de un extremo a otro hasta encontrar un equilibrio. Y creo que en el caso boliviano, ese efecto pendular hizo que nos saliéramos del centro. En el centro siempre vamos a encontrar la posibilidad de cubrir todo el espectro, todas las necesidades de la sociedad. Y eso me parece que puede ocurrir en Chile. Es difícil opinar desde fuera. Yo estuve 2 semanas visitando Santiago. Conozco algo de la realidad chilena porque mi hija se casó con un chileno, estuvo viviendo allá, estuvo 8 años, así que yo siempre encontraba una buena excusa para ir, pero desde lejos, con visitas esporádicas, no siempre se puede tener una opinión tan contundente como quien vive ahí, quien trabaja ahí, quien hace sus cosas ahí. A mí me parece que el Estado chileno y esa independencia de poderes y la estructura que tiene puede posibilitar una transición menos traumática que la nuestra. Aquí, en el caso boliviano, y ustedes lo pueden ver abriendo la prensa local, se judicializa todo. Es decir, si hay alguien que se opone a algo, le van a encontrar algún tema legal para callarlo,
para amedrentarlo, para marginarlo o para encarcelarlo. O sea, eso porque el Ejecutivo ha tomado el Poder Judicial o el órgano judicial. Eso en Chile es una garantía de que por lo menos algún salvataje, algún blindaje puede tener quien se oponga a políticas que no sean convenientes para la sociedad chilena, ¿no? Claro, la democracia tiene otra dinámica acá y el proceso histórico que han tenido es bastante diferente, ¿no? Al que hemos tenido en otros países de América Latina. Se dice que Chile fue uno de los mejores alumnos de la CEPAL en su momento, del siglo pasado, porque logró aplicar muchos de los cambios después de la concertación que tuvieron. Se aplicaron varios cambios a nivel de administración de lo público, que fueron, tuvieron un alcance estructural, diría yo. Y ese alcance estructural que se instaló en el mismo ciudadano genera una dinámica diferente en la que un perfil como el del presidente Boric termine diciendo al final de su campaña que no se va a oponer a los empresarios y que va a negociar con ellos y se va a sentar en una mesa porque sabe que los empresarios de este país, de Chile, generan empleos. Entonces, esa cierta claridad, salirse de ese radicalismo con el que empieza su proceso de posicionamiento como candidato, uno dice, este joven tiene cierta sensatez, no va a poner en riesgo la fuente de trabajo de una gran parte del pueblo chileno. Otra sensatez que se observó fue en el caso entre nuestros países. La incomunicación, diría yo, y las palabras que Luis Arce puso en la boca del presidente, que el presidente nunca dijo, ¿no? En torno a un problema eterno. Entonces, y él directamente salió con toda su actitud diplomática y su facilidad para aprenderse los protocolos, además, los protocolos de la diplomacia chilena, y le dice, mantengamos las relaciones bilaterales, hay muchas puertas, muchos caminos, muchos convenios que podemos hacer. Abrió un abanico de posibilidades en el ámbito de la investigación científico-tecnológica, por ejemplo, facilitar las alianzas, la formación de capital humano avanzado, o sea, un montón de opciones y oportunidades. Otros mares le ofreció, diría yo, le ofreció otros mares. Mar de libros, dicen en la editorial cada 23 de marzo, y esos mares estuvieron ahí. Y la soberanía territorial no entra en cuestión. Entonces, ahí yo creo que hay harto que todavía aprender en relación a la diplomacia boliviana y chilena, ¿no? Y a la diplomacia incluso con Perú, o sea, lo que está pasando en Ucrania ahora, está muy claro que la diplomacia boliviana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, de Bolivia, no está organizado, porque no hay coherencia entre las acciones que se dan en un aeropuerto, en migraciones, y lo que dice el jefe máximo y lo que pasa en la votación que tienen que hacer. O sea, hay una cadena de inconsistencias en la acción, en los discursos, que nos evidencian como un país sin Ministerio de Relaciones Exteriores sólido. Es triste lo que nos pasa. Y ahí creo que Alejandro Jiménez tiene algo para decir. Va a ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro, con su claridad. Gracias, doctora. ¿Cómo está, Alfonso? Buenos días. Se me surgieron 3 preguntas al hablar respecto al equilibrio. Quería saber cuál era su punto de vista. Viendo el contexto boliviano, ¿no?, en el que vivimos, es un país que tiene interculturalidad, varias culturas dentro del país, culturas totalmente distintas, que tienen raíces distintas. Usted, en ese sentido, ¿cómo consideraría que es posible, cómo consideraría que sería un equilibrio aquí dentro del país boliviano, ¿no? ¿Cómo sería posible aplicar
un equilibrio aquí cuando existe tanta diversidad cultural, ¿no? Porque teniendo en cuenta eso, sabemos que siempre van a existir minorías que van a estar en contra de grandes mayorías. En ese sentido, ¿usted no consideraría que seguiría existiendo un desequilibrio? Entonces, quisiera saber su percepción de cómo podría ser Bolivia un país más equilibrado en ese sentido. Ya. No, gracias por la pregunta. Voy a complementar algo del anterior, sí, con relación, por ejemplo, a Chile. Una de las cosas que el modelo chileno no supo resolver bien fue la facilidad para la educación universitaria. El joven bachiller chileno tiene que endeudarse o asumir una serie de costos y un poco hipotecar su futuro profesional una vez que egresa, porque no tiene la gratuidad de las universidades bolivianas. Hay algunas diferencias en ese sentido. No voy a entrar en la calidad de la oferta, pero aquí un joven de Camiri, de Puerto Suárez, de Yayagua, de Quillacollo puede estudiar en una universidad pública venciendo los exámenes de admisión y tener 5 años de cierta gratuidad en su formación profesional, que en Chile eso no es posible, o hay muchísimas más barreras de ingreso para la gratuidad en la educación superior pública, fiscal, digamos, ¿no? Y con relación a la pregunta, yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar la manera de que los excedentes, que una buena administración de los recursos que son parte del país, y ahí viene lo público y lo privado, se redistribuyan o se distribuyan de mejor manera. Hay que encontrar, si bien la diversidad puede ser una dificultad, más bien deberíamos pensar al revés. Esa diversidad de repente nos permite encontrar fórmulas más complementarias y más creativas, que puedan tener un alcance mayor que si fuésemos una sociedad de una sola cultura o de un solo origen. Hay posibilidades de complementación en este país tan diverso, con una geografía tan diversa, que en algunos aspectos la infraestructura se vuelve cara porque la geografía se convierte en un obstáculo, pero en otros esa diversidad cultural, cuando se funde, genera lo que está ocurriendo en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es un crisol de la bolivianidad. En Santa Cruz lo que se está viendo se está construyendo una nación. Y ahí ustedes que están estudiando Derecho sabrán la diferencia entre lo que es un Estado o lo que es una nación. Este nuevo boliviano que viene a Santa Cruz, en Santa Cruz está la segunda mayoría de paceños, porque obviamente en La Paz están, la segunda mayoría de orureños, la segunda mayoría de cochabambinos, la segunda mayoría de venianos, la segunda mayoría de tarijeños, la segunda mayoría de los 8 departamentos que no son Santa Cruz. Aquí uno sale con todas las dificultades que todavía se tienen, está en ebullición lo que va a pasar con la Bolivia de este siglo XXI. Y el modelo capitalista cruceño también tiene que sufrir y mejorar y ajustar su estructura, porque si no hay redistribución, lo que vamos a hacer es, vamos a reproducir lo que le ha pasado a la República antes del 2006, porque va a haber una eclosión social, va a haber también una búsqueda de encontrar equilibrios. Y eso lo tiene que hacer el Estado. El Estado puede ser pequeño, pero fuerte. El Estado puede tener suficiente fortaleza como para fiscalizar, para regular y para redistribuir. Pero no puede el Estado, por ejemplo, lo que ha hecho, lo que se hicieron en estos últimos 15 años, generar
competencia al sector privado de manera deficiente y ampliar la planilla de funcionarios públicos por simpatías, por ser parte de un equipo, de una familia, de un partido político, sin medir productividad, sin medir eficiencia, y destinando muchos recursos públicos a empresas públicas que son deficitarias, que están dilapidando recursos, los pocos recursos que el contribuyente genera. Y ahí también hay otro tema, ¿no? Hay una gran cantidad de población y actividad económica fuera del sistema formal. Habrá que buscar la manera de formalizar sin que la carga impositiva imposibilite la sobrevivencia de esos espacios. Porque los recursos que uno como Estado recauda son para hacer eso, para encontrar esos equilibrios, para poner la plata donde hace falta, para buscar la manera de que esas poblaciones que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no tienen carretera, puedan tener y se generen oportunidades en sus espacios y encuentren también la forma de que haya esa cierta justicia que se busca desde el Estado. Y otro tema que lo mencionaba Claudia, que en la última parte o al inicio de su gestión, estoy siempre tratando de buscar puntos de encuentro entre Chile y Bolivia. Boric decía que va a charlar con los empresarios, que se va a sentar a trabajar con los empresarios porque los necesita, generan empleo. En el caso boliviano, y si ustedes no lo habían percibido, ya ha pasado año y pico de la posesión de este nuevo gobierno con Luis Arce, y no ha tenido ni una sola reunión con el empresariado, pero ni una sola. Confederación, CAINCO, nada. O sea, yo tengo un entorno empresarial que siempre está centenares de cartas de los diferentes sectores, ¿no? Cañeros, ganaderos, agricultores, productores de todo tipo, que no han tenido respuesta de parte del gobierno. Y esa es una mala señal, porque no, ahora mismo con la crisis sanitaria que provocó una crisis económica y hay menos recursos, uno tendría como administrador del Estado buscar a todos los actores para participar en la construcción de un programa que beneficie a todos. Y de repente hay un sector privilegiado antes y aborrecido ahora que no lo vamos a hacer participar, que no vamos a charlar con él porque nos va a hacer ver mal frente a la gran población que votó por nosotros si nos sentamos a conversar con el empresariado. Entonces hay ahí un dogmatismo político perjudicial, dañino, y eso puede entorpecer el salir de la crisis económica en la que está el país, porque efectivamente uno puede ver la inversión pública ha disminuido dramáticamente, porque no hay recursos. Y ese es un tema que Arce también tiene que resolver en lo que queda de su gestión. Bueno, sin duda es tremendo tema, ¿no? Porque ya le queda poco, diría yo. O sea, le queda poco y las necesidades son enormes. El comportamiento que han tenido hasta el momento, tanto con el empresariado privado como con las relaciones bilaterales o multilaterales a nivel de relaciones internacionales, deja mucho que desear, y como pueblo boliviano, finalmente somos los civiles los que pagamos el pato, como decimos, ¿no? Pagamos las consecuencias. En todas partes del planeta sucede lo mismo. Hay un artículo a propósito de que somos los civiles los que siempre pagamos las consecuencias de las decisiones o falta de decisiones de los gobernantes. Hay un artículo donde vos hablás, Alfonso, del caso de Ucrania y el impacto que está teniendo esta guerra en los civiles. Hay otras guerras que se están lidiando
desde hace tiempo en diferentes territorios del planeta Tierra. ¿Cuál es tu reflexión y desde qué lugar vos analizás este proceso de los civiles? Porque finalmente estos civiles se van desplazando de un planeta a otro, se van configurando, acá mismo en Chile, los refugiados tanto de Ucrania como de Rusia o de los países aledaños, Bielorrusia, Georgia, todos los países aledaños a donde está el territorio conflictivo ahora mismo, el territorio bélico, están buscando refugio y se van configurando nuevos círculos de migrantes. Santa Cruz es resultado de guerras, y las poblaciones que habitan Santa Cruz de la Sierra, nuestra hermosa ciudad de Santa Cruz, son poblaciones que llegaron en situaciones críticas y que forjaron sus destinos. Y es como el ciclo, ¿no? Se repite, y por eso cuando preguntaba Katia de la romantización, de lo indígena, o sea, lo originario, ¿cuál es el origen finalmente? El origen es donde uno quiere construir su hogar. Entonces, Sí. ¿cuál es el análisis que tenés al respecto, Alfonso? Yo sé que siempre lanzo 6 ramas en una sola idea, pero vos ya me conocés. Sí, bueno, en el caso del conflicto actual, nosotros tendríamos que también, y ahí hay que aprovechar la historia. Ahora, por ejemplo, estamos demonizando una invasión y satanizando o mostrándolo como el genocida que es, porque habrá que precisar cuando uno mata civiles o mata gente inocente y no es un enfrentamiento entre grupos armados, militares, formales de un lado y del otro, está cometiendo un genocidio, ¿no? No es el caso solamente de él. ¿Qué ha pasado en Siria? ¿Qué ha pasado en Afganistán? ¿Qué ha pasado en diferentes momentos en nuestro propio continente y que no ha tenido el impacto que tiene ahora? Entonces, hay ejércitos buenos y ejércitos malos, hay genocidas buenos y genocidas malos, o debemos condenar, y estoy hablando desde la sociedad civil, toda forma de genocidio, toda forma de violencia, toda forma de matar al otro para ocupar su territorio. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania y lo que pasa, porque también hay guerras que no son necesariamente con balas. Y, en el caso chileno, uno de los últimos artículos que escribí, y esos migrantes, hay 500.000 de venezolanos invadiendo Santiago, o desde el norte, que bajan desde el norte, y hay 500.000 en todo el país. O sea, es un montón de gente. En el caso de Ucrania hay casi 6 millones de personas que están saliendo a las fronteras o buscando refugios en países vecinos. Pero, bueno, aquí a los venezolanos no les han tirado un tiro, pero tienen un sistema político fracasado con ninguna oportunidad y están buscando horizontes diferentes para sus familias. Y son gente joven, uno los encuentra, en el caso boliviano, en las rotondas aquí en Santa Cruz pidiendo limosna, porque este es un país de paso, encuentran algunos recursos suficientes como para después desplazarse a Chile. Hay 1,5 millones de venezolanos en Colombia, porque bueno, les resulta más cerca y cruzan la frontera. Entonces, no nos quedemos con solamente lo que está pasando en este caso, que es una guerra transmitida como en Netflix por episodios, y hay muchísimas imágenes que en otras guerras no veíamos, porque de repente este país europeo que uno lo encuentra o lo siente más cercano, en el Medio Oriente, en África, en nuestro propio continente, han ocurrido masacres parecidas. Y las hemos, en algunos casos, hasta justificado cuando el ejército era aliado nuestro o estaba reconstituyendo la democracia. Deberíamos dejar que los pueblos elijan a sus propios gobernantes y que tengan la oportunidad entre ellos
de decidir. Y cuando hay invasión de fronteras, condenarla. Es decir, no hay forma de justificar ningún tipo de invasión. Y ahí no es solamente una invasión militar, sino también una invasión económica, hay una invasión ideológica, hay invasiones de todo tipo, y que nosotros deberíamos denunciarlas y condenarlas, y tratar de que cada pueblo en su territorio pueda discutir con análisis crítico, como lo hacen ustedes en el aula, lo que mejor les convenga, ¿sí? Lo que ha planteado Claudia, que es muy amplio, se puede resumir en lo que estamos nosotros viviendo ahora. Fíjense, pareciera que lo que pasa allá tan lejos no nos afecta, pero bueno, ya la posibilidad de incrementar el precio de pan porque la harina ha subido, es producto y consecuencia de la guerra. La energía, porque Europa depende y está por una cuestión de riqueza natural supeditada al gas ruso, está haciendo que se encarezcan muchas de las producciones y servicios y productos que se hacen en países europeos que reciben gas ruso todavía, y ellos deberán encontrar fuentes alternativas más caras de repente para su producción, y eso va a encarecer también los muchos productos que importamos del viejo mundo. Es decir, un conflicto puntual que lo vemos lejano en este planeta tan interconectado nos afecta. Y nos afecta también no solo en lo económico, sino en las decisiones que nosotros tomamos. Cuando Claudia hablaba de la diplomacia boliviana tan errática, es porque hay mucha improvisación, que ni siquiera se han puesto de acuerdo. Sí, bueno, esta es nuestra línea, buena o mala, pero esta es nuestra línea y la vamos a defender en todos los organismos internacionales y también en nuestras fronteras, en las migraciones, en las oficinas de migración. Y eso no está ocurriendo. Sí, hay contradicciones, tropiezos, errores que no emanan de una cancillería que debería tener una política única. Si nuestra propia constitución nos declara un país, un Estado pacifista, que busca encontrar en espacios de mediación puntos de encuentro a los conflictos, y por eso nos vamos a La Haya a resolver lo que está ocurriendo ahora con el Silala, lo que ocurrió con nuestra demanda marítima. Debemos también encontrar o apoyar propuestas que vayan en contra de la ocupación y del uso de las armas y de la presencia militar extraña en países que no son los nuestros, ¿no? Sin duda alguna, la pregunta es, en pleno siglo XXI, después de 2 guerras mundiales, ¿por qué la guerra otra vez? Eric Hobsbawm, en sus libros de historia del siglo XIX e historia del siglo XX, él dice, afirmó, falleció hace unos, creo que el 2015 falleció Hobsbawm, un gran historiador. Él dice, el siglo XX fue un siglo de cierre de guerras, y con todos los avances que tenemos, debiéramos lograr que el siglo XXI sea el siglo para construir la paz, para armonizar las relaciones entre países, para tener políticas exteriores basadas en la mediación. Esa era una respuesta que él daba constantemente cuando lo entrevistaban. Y se me ha venido últimamente a la mente por lo que está pasando ahora. ¿Por qué la guerra? Entonces, tenemos todavía un largo camino, y siempre la esperanza yo la deposito en estos espacios para dialogar, y en esto que tenemos los humanos, que es esta capacidad y esta oportunidad, porque tal vez otros seres tienen también la capacidad, pero nosotros podemos estar aquí dialogando sobre lo que estamos pensando, sobre lo que opinamos,
ampliar esos argumentos que, como bien dijo Alfonso, en 3.000 caracteres en un artículo, en una columna de opinión, no alcanza, y es una maravilla poder intercambiar estos pensamientos a través de estos diálogos para el pensamiento crítico. Y ahora me gustaría, para continuar y acercarnos un poco al cierre de nuestro encuentro, escuchar tal vez André, Mauricio, Freddy, Rachel, Janine, ¿tienen alguna otra inquietud para compartir? Andrés. Sí, primeramente, buenos días. Yo soy André Novillo, estudiante de Derecho, y agradecer su presencia aquí en esta clase. Mi pregunta es justo lo que estaban hablando hace un momento sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Y mi pregunta es si usted cree que los medios de comunicación hicieron un buen trabajo exponiendo la realidad de esta guerra. Sí, muchas gracias por tu pregunta, André, pero vamos a partir, y en esto en el pensamiento crítico sí tiene que, ustedes tienen que remarcarlo, remacharlo y reforzar. La verdad es la principal y primera víctima de las guerras. Los medios de comunicación también dependen o están en función supeditados de poderes e intereses, y te van a mostrar una verdad, la verdad que les convenga. Y aquí el periodismo ciudadano, y el ciudadano con un celular, con una llamada telefónica, con una carta, con un libro, con un diario, con un testimonio, puede rebatir esas verdades que a veces no las tragamos, porque los medios de comunicación nos las hacen ver así. La verdad siempre es la primera víctima en las guerras, en los conflictos. Fíjense que se han mostrado la semana pasada unas imágenes desgarradoras de lo que está ocurriendo, y por el otro lado, porque hay que siempre buscar el otro lado, se hablaba de que no, que era montado. Como el presidente Zelensky es actor y que tiene ese histrionismo en su formación actoral, ha montado escenas de una tragedia que no ha existido. Y después se han encontrado audios, videos y testimonios de ciudadanos que han probado que lo que estaba ahí era lo que ocurrió, y que hubo violencia desmedida contra civiles. Entonces, si uno le va a creer solo a los medios de comunicación, se queda con verdades a medias. El periodismo ciudadano está permitiendo también democratizar la posibilidad de encontrar perspectivas y visiones complementarias a lo que los medios tradicionales canalizan a través de sus diferentes posibilidades que les da la tecnología ahora, porque ya uno no se informa solamente con la prensa escrita, radial o televisiva, sino a través de redes sociales también, o quizás primero en redes sociales y después uno confirma en los medios tradicionales, porque hay mucha fake news también en las redes sociales. El periodismo ciudadano tiene esta virtud y esta fortaleza de poder registrar lo que está pasando de manera inmediata, simultánea, actual, pero sin filtros. Y a veces comete errores. Hay linchamientos mediáticos de una persona que es inocente y que se lo encontraron en el momento inadecuado, haciendo o pasando por ahí, y se lo lincha mediáticamente. Es decir, no se le da la posibilidad de que pueda justificar qué hacía ahí, y ha ocurrido y ocurre con mucha frecuencia. Entonces, en el conflicto bélico, las verdades uno las tiene que encontrar contrastando, siempre buscando fuentes contrarias, buscando en las redes sociales qué es lo que está diciendo el ciudadano que está ahí, que le pasó, que es vecino del lugar,
y después buscar en medios tradicionales si esa información se la puede confirmar, ratificar. Hay mucho periodista en el lugar, cosa que en otros conflictos no había. Los reporteros de guerra tienen después publicados testimonios, crónicas y libros con relación a lo que viven. Ahora lo están haciendo al vivo. Si no tienen que esperar volver a su lugar de origen para transmitirlo, están transmitiendo al vivo con un teléfono satelital donde no hay comunicación y eso lo estamos recibiendo. De repente habrá que como espectador, como perceptor de esta realidad, tener también un aprendizaje para poder discriminar, discernir y procesar tanta información que estamos recibiendo. Y tratar de variar las fuentes, de contrastarlas y de encontrar, inclusive, uno siempre se queda con el discurso o con el medio que coincide con lo que uno piensa. Si ha salido ahí, es que es así, no. Busquemos, si en el caso boliviano, escuchen medios oficiales, vean de vez en cuando lo que están transmitiendo el gobierno a través de sus canales oficiales y van a ver que parece un mundo paralelo. Y no puede ser, esto no ocurrió si yo estaba ahí. Y si ellos dicen, no, habían 100 personas, pero yo estaba ahí y éramos miles, no éramos 100. Pero aquí están diciendo que 100. Y además el alcance que tienen esos medios, los medios paraestatales o estatales en muchos de los casos. Ese contraste, el ciudadano ahora tiene la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, desde su casa, desde su celular, en la calle. Eso cambia un poco la realidad de las guerras y de los conflictos. Y les está costando mucho a los países en conflicto controlar eso, porque ya no lo pueden. Si hay ya no 50 reporteros de guerra, hay millones de reporteros de guerra mostrándonos lo que está ocurriendo. Y no pueden controlarlo todo. Fíjense en un estado como la China, al principio de la pandemia, donde tenían supuestamente en Wuhan controlado el brote y comenzaron a filtrarse desde el mundo de la sanidad pública y científica testimonios y versiones de lo que verdaderamente estaba ocurriendo y como ya no pudieron controlar, abrieron. ¿Sí? Se nos fue de las manos y por favor, el planeta, cuídense, tenemos un virus que no había forma de encapsularlo, pero estuvieron varios días, inclusive semanas, sin tener una versión oficial. Después fue imposible y la pandemia se desató y el brote fue incontrolable. Ahora está ocurriendo lo mismo. Antes los conflictos y lo que ocurría en los conflictos, los ejércitos, la ocupación, lo podía controlar. Ahora no, la población es un reportero de guerra. Sin duda alguna, el rol fiscalizador que tenemos los ciudadanos, gracias a las tecnologías de información y comunicación, es un rol que exige mucha responsabilidad, como nos indicas, Alfonso. Y yo creo que la responsabilidad también de impartir estos programas como pensamiento crítico, creatividad, escritura académica, tiene que ver con algo que vos enfatizás, que es corroborar, ratificar los datos, triangular datos, y para eso hay que generar ciertos hábitos de comportamiento en relación a la información que consumimos, y el gran desafío de hoy en día para la generación de ustedes, sobre todo, es la capacidad de discernimiento, la famosa ética del discernimiento, que debiera de por sí ser una materia aparte, ¿no? Porque hay un montón de técnicas que se pueden aplicar en relación a esta ética del discernimiento, para poder tomar decisiones a partir de ello. Porque claro, Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, si no me equivoco, que trabaja en Alemania,
publicó su último libro que se llama Infocracia, a propósito del término infodemia que estaba en auge, y ahora él habla de la infocracia para referirse un poco a esta burocratización que hay de los procesos para filtrar y corroborar datos. En el mundo, sobre todo se refiere al mundo académico, ¿no? Donde tenés que pasar por varios comités internacionales y demás, hasta que se filtran por completo tus datos. Y claro, al principio uno dice, pero lo ideal sería poder publicarlos sin filtro. Pero ahí se corren riesgos como el que acabas de mencionar. ¿Qué pasa si además estás en el ámbito de la ciencia, o ustedes que van a hacer sus tesis como futuros abogados, tesistas, tienen que pasar por varios filtros de expertos a nivel de protocolo ético-científico, protocolo metodológico y protocolo de fundamentos del derecho, o si fueren estudiantes de otra disciplina, pasarán por esos expertos? ¿Qué pasaría si publican nomás la tesis y no pasan por los filtros? No ratifican. El riesgo es que terminen exponiendo un razonamiento, un argumento que es erróneo, y después puede quedar como datos científicos que algún otro investigador va a querer utilizar, y entonces se generan tremendos problemas problemas en cadenas, a nivel de investigación. Y es lo que pasa a nivel de cotidianeidad hoy en día, cuando se descontextualiza una información, se publica un audio o una escena de alguna autoridad o alguna persona conocida en la sociedad, se publica sin contexto un audio o una escena, una situación de la vida de esa persona, y se la perjudica finalmente. Y a lo largo de la historia, ya lo dijo el gran Gabriel García Márquez, el chisme y las calumnias han sido provocadores de grandes guerras. Y hoy en día el riesgo de publicar sin filtros complejiza más todavía la situación. ¿Lo han visto ustedes? No sé si la viste, Alfonso, la serie ¿Cuánto vale la vida? No. Te la recomiendo. ¿Cuánto vale? Está en Netflix, y los chicos han estado viendo como fragmentos. Creo que Mauricio se enganchó más con la serie, porque es una situación, está contextualizada en lo que pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 2011. 2001, sí, mejor sí. dicho, 2001, Sí. ¿no ves? ¿Te La he visto, acordaste? sí, ¿No ves? Y claro, ahí juegan todos estos elementos que vos has mencionado. Todos estos elementos están en esa película, y por eso me acordé mientras te escuchaba. Es este abogado Sí. que él representa a todas las víctimas, más de 3.000, sí. Exactamente, tal cual. Entonces, claro, aquí varios abogados, a ver a quién van a representar. Bueno, pues creo que Alejandro tenía algo para compartir, sí, que su mano estaba levantada en algún momento. Sí. Mi pregunta era cómo, bueno, ya me la respondió justo con lo que dijo Alfonso. Mi pregunta era, en esta época donde hay tanta desinformación, ¿no? Donde hay noticias que las plantean como si fueran reales, hasta de cadenas televisivas, de grandes noticieros, uno cómo puede darse cuenta de cuál es la verdad, ¿no? Como usted dice, actualmente la verdad es algo que realmente no es lo primero que sufre en cualquier conflicto. Entonces, actualmente con tanta desinformación que hay a través de las redes sociales, de noticieros, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede saber discernir bien la verdad de la verdad, ¿no? La verdad real como que de la falsedad, ¿no? Pero creo que ya me lo respondió hace un momento, ¿no? Haciendo una comparación entre noticias y demás. Ahora, mi otra pregunta, que ahora yéndome un poco a otro tema, estaba leyendo el artículo el que hablaba sobre el invicto, el tema del COVID, cuando plantea uno de sus conocidos que no tuvo COVID porque siguió los protocolos. Lo que me pareció interesante del artículo es cómo arma usted el artículo. Empieza de algo general, como planteando ciertas definiciones de qué es invicto, algunos ejemplos, y cómo directamente va hacia el tema específico de hablar de las personas que no han sido contagiadas. En ese entendido, yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted hace para organizar sus ideas, para plasmarlas en el papel? ¿Usted utiliza algún orden específico, alguna técnica, algo que nos podría acotar para que nosotros podamos utilizarlo a futuro cuando desarrollemos algún artículo o nuestra misma tesis?
Sí, quizás en la redacción científica lo que yo voy a decir no tenga validez o no, me lo dirá Claudia, pero en principio mi formación es de comunicador social, soy periodista. Y un género dentro del periodismo que a mí me gusta mucho desarrollar es el periodismo narrativo. El periodismo narrativo hace que el periodista se involucre en lo que está contando, narrando, y no es la figura, no es el protagonista, pero lleva al lector a la situación. Entonces, si ustedes se van a fijar y siguen esa lógica, ya forma parte de un estilo. No estoy diciendo, por ejemplo, en ese artículo, esto les ocurre a otros y hablar en tercera persona, no. Estoy diciendo a mi amigo. Primero planteo la situación y después es mi amigo, o sea, lo conozco. Y así como mi amigo, el lector va a decir, yo también conozco a este otro y este otro. Entonces, intento que mi testimonio sea empático y lo lleve al lector a pensar en su realidad. Eso hace el periodismo narrativo. El periodismo narrativo es una línea muy fina y a veces me puedo caer y hacer que el yo sea protagonista, y en ese caso estoy cometiendo un error porque yo no soy la noticia, pero sí puedo, a través de lo que he visto, de lo que me cuentan, de mi testimonio, llevar a que eso que es particular, personal, pueda ser universal. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta, la mayor parte, por ejemplo, en el caso del artículo de Chile, yo cuento lo que me pasó subiendo a la manga, a la salida de Virubiru, subiendo a la manga, y de paso le tiro una crítica porque fue muy duro el contraste de un aeropuerto internacional con una potencialidad de ser un hub como es el de Virubiru, que está derruido, que está con muchos problemas, pero con propaganda hasta en la manga, que antes de ingresar al avión del actual gobierno, llegar a la terminal, que es una terminal súper moderna, recién entregada en las últimas semanas de Piñeira, la terminal internacional que estaban estrenando en Chile, y donde no vi ni un solo letrero, ni del que se fue ni del que llegó. Y entonces ese es un patrimonio del Estado, del pueblo, y este otro no, este es del gobierno. Entonces, con un párrafo testimonial de lo que yo estaba viendo, lo digo. Podía haberlo dicho en tercera persona, podía haberlo dicho, ¿no? Qué sé yo, describir este contraste, pero no hubiese tenido el impacto que tuvo si lo digo narrándolo como parte de. Ese es un estilo. Ese estilo yo lo tengo consciente, lo tengo incorporado y lo uso de manera permanente. Uno puede llevarlo esto como una crónica, que ese es un otro género que parte y es también un sinónimo del periodismo narrativo. Es decir, el cronista describe sus sentimientos, su entorno, y intenta llevar al lector a esa realidad. Pero no desde una mirada ajena y distante, sino desde adentro, mojándose, entrevistando. Por ejemplo, yo podía haber descrito lo que vi con los migrantes venezolanos en Santiago, en uno de los artículos que seguramente han leído porque es de los últimos. Pero a mí me parecía importante dejar un testimonio. Es muy corto el espacio que tengo, pero por lo menos de 2 representativos. Yo fui a buscar una armónica a una casa de música muy especializada, una casa que tenía instrumentos musicales de todo tipo. El profe Lora, que es un amigo de Claudia, me encargó una armónica. Bueno, los 2 que atendían la tienda eran venezolanos. Y con uno de ellos, y ese es uno de los testimonios que está ahí presente, me quedé a charlar. Al final no la encontré, el modelo de armónica que nuestro amigo en común me había encargado, pero
tuve un largo, unos 30, 40 minutos, hablé con este chico y me contó toda su historia, todo el tiempo que había estado y tal. Ya, digamos, nos salimos a lo que fui, y ese testimonio, muy cortito, resume la realidad de muchos migrantes, porque una persona joven, y además estaba enviándole dinero para que su hermano venga, su hermano menor venga, y no tenga que pasar lo que él pasó. Después el otro testimonio, yo estaba en un edificio, en Airbnb, la, la, la señora, la que se llama la administradora, la regente, la recepcionista del edificio, la que te abre la puerta, la que te recibe ahí a la entrada, la conserje, era venezolana. Entonces ahí tuve mucho tiempo para hablar con ella y que me cuente un poco su historia. Tenía como, no sé, 20 testimonios en las tiendas, las chicas que atienden en los restaurantes, en la calle, pero estos dos reflejaban además de dos generaciones, porque esta señora, madre soltera, que tenía una niña que había legado y tenía ya un tiempo, porque tenía a la madre también antes que ella. O sea, no es una recién llegada, ya es una segunda oleada de migración. Me parecía que su testimonio iba a reflejar eso. Entonces, con dos testimonios y algunos datos estadísticos de la cantidad de personas que estaban llegando a ese país, yo podía tener una radiografía que interese al lector. Eso mismo lo podría haber descrito fríamente y de manera distante, pero si doy un testimonio y además digo que ha hablado conmigo, el lector va a tener mayor empatía con la historia narrada. Y eso es el periodismo narrativo. No sé si eso funciona en un trabajo académico. Claro que sí. En un trabajo Claro que académico sí. de repente tenga otras particularidades, ¿no? No, yo creo que la respuesta que vos has dado, ese detalle, a propósito de la pregunta de Alejandro, y también hilvanándola con la pregunta de André, ¿no? Sobre la comunicación y el rol de los medios de comunicación. Vos como buen comunicador, y por eso te invito a vos y no a otros que también escriben artículos de opinión, pero algo que yo valoro mucho como profesora de estas materias, de tus artículos, es lo último que has mencionado. Vos corroborás los datos, haces las entrevistas, por así decir. La entrevista es una técnica de recogida de datos, ¿no? Los estudiantes saben eso. Entrevistar a personas es una técnica de recogida de datos. Hay distintos tipos de entrevistas. Las tuyas son más dialógicas porque fluyen en el momento. Hay entrevistas que son semiestructuradas, que pasan por filtros, hay que esperar que te la aprueben, etcétera, etcétera. Las tuyas son entrevistas dialógicas y es un instrumento de recogida de datos validado por las ciencias sociales. Por otro lado, el relato, lo narrativo, es parte hoy en día, bueno, en realidad es desde el siglo XX, Salazar, Gabriel Salazar, historiador chileno, en su tesis doctoral él incorpora, en el siglo pasado, estoy diciendo ya, esta técnica del enfoque biográfico. Y tiene un libro que me gusta mucho que se titula Ser hijo guacho en la historia de Chile, que es un libro que él construye, un libro de historia, que él construye para describir los procesos de diferentes formas de no reconocimiento de los hijos a lo largo y ancho de Chile, y es una realidad de América Latina, dados los contextos, cómo se gestan y cómo tienen que crecer, y quién cría a estos hijos e hijas finalmente. Fíjense, es un hecho muy cotidiano que en cada una de las familias nuestras se experimenta, si no es que es uno mismo el que lo experimenta, y este historiador agarra ese elemento, ese hecho histórico, cotidiano, sociológico, y lo posiciona en un contexto científico. Eso me encanta del trabajo que haces vos, Alfonso, porque posicionás elementos de la cotidianeidad en un contexto del artículo de opinión, que es uno de los para empezar a desarrollar el pensamiento crítico hay que tener opinión propia. ¿Y cómo uno se hace su opinión? Leyendo, corroborando datos, entrevistando, preguntando. Y por eso es importante, por ejemplo, viajar, desplazarse. A veces Alejandro me escribe, profesora, ¿podemos reunirnos mañana? Quiero ver lo de mi tesis. Yo le digo, estoy en terreno, trabajo en terreno, porque me toca hacer entrevistas a veces. Ir aquí, ir allá, y además la entrevista, estar en terreno, no es lo mismo que hacer una entrevista por Zoom,
porque hay otros códigos de la comunicación, el contexto, el espacio, los movimientos, lo gestual, que generan otros datos. Entonces, y eso es parte del proceso científico de recogida de datos. Entonces, lo que acaba de describir Alfonso son diferentes técnicas de recogida de datos, como la entrevista, la búsqueda de datos estadísticos, después el compara para obtener él arma la radiografía. ¿Sí? Entonces, sí es científico. Sí es científico, es uno de los primeros caminos para acercarse, y la idea, yo con que ustedes aprendan a escribir artículos de opinión con este rigor que lo hace Alfonso, estoy feliz. No importa si al final en la última unidad de aprendizaje el ensayo les queda un poco flaco, porque el ensayo es otro nivel ya, y en el ensayo se requiere sobre todo tiempo para madurar las reflexiones. Porque uno puede tener grandes ideas, pero necesita tiempo para madurar esas ideas. Y uno va reflexionando, uno está caminando, conversando, y tiempo y espacio para madurar esas reflexiones. Y eso ya más adelante lo van a lograr. Así que muchas gracias, Alfonso, porque has dado como una síntesis, admiro muchísimo esa capacidad de síntesis además. A mí me cuesta, y por eso yo me estreso más escribiendo un artículo de 3000 caracteres que una tesis, ¿sabes? Porque claro, o sea, es como que tomar decisiones, decidir qué voy a decir y qué no, qué voy a publicar y qué no, son decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones en relación al proceso intelectual, quiero decir. Sí, la síntesis después cuesta mucho, pero después, como tengo que escribir semanalmente, yo me he impuesto esa rutina, estoy escribiendo desde el 2016, van a ser 6 años este año, septiembre, entonces ya se vuelve esto parte del oficio, ¿no? Y hay un entrenamiento. En muchos de los casos yo mismo me doy cuenta, ¿no? Aquí si me dieran un par de párrafos más podría rematar de mejor manera, podría incorporar, algunos me parecen que no tienen jane decimos nosotros así, que no tienen un contenido sustancioso, porque el espacio es mi principal enemigo. Siempre me sobran, tengo que editar todo el tiempo, estoy editando, es decir, cortando para que eso quede. Y en otros casos, esta semana, por ejemplo, no tengo nada, así que sí, bienvenida a todas las ideas. Hay momentos de páginas en blanco. Yo normalmente escribo entre lunes y martes y el artículo se publica el viernes, pero el martes ya lo tiene el periódico. Y hoy tengo 3 o 4 cosas dándome vueltas a la cabeza, pero no tengo el tema definido. Y también es un reto sentarse a la página en blanco o a la pantalla en blanco. Es decir, ahora, ¿qué puede interesar? ¿Qué trato? Y bueno, en el caso, yo hago periodismo de opinión. Trato de que mis temáticas no sean de coyuntura. Sí tienen que ver con lo que está pasando. No puedo tampoco alejarme de las realidades, pero trato de que los artículos se los pueda leer de aquí a 3 meses y tengan todavía validez. Es decir, se entienda que eso que está ahí puesto, narrado, no sea un tema bien puntual que ya mañana está desactualizado. Así que en el chat me pueden poner algunas ideas para este viernes. Bien, la vigencia, ¿no?, de los temas. Sí, ese es otro elemento, otro elemento que destaco mucho en tus artículos, que planteas una mirada universal de temas que podría ser que están de moda, pero el planteamiento que haces desde un mapa argumentativo estilo Walton que le gusta a Mauricio, es universal. Entonces uno lo lee de aquí a 2 años, ni siquiera de aquí a 3 meses, Alfonso, de aquí a 2 años, y el texto tiene vigencia. Y eso yo reviso, pasa con muchos de tus artículos. Y eso tiene que ver con el carácter científico y el rigor científico con el cual abordás la escritura de cada uno de los artículos, ¿no? Porque plantear trayectorias de vida, la técnica de la entrevista, el corroborar datos con la estadística, o sea, todos esos elementos, todos esos pasos que has descrito para responder la pregunta de Alejandro y la de Andrés, son técnicas de recogida de datos y técnicas de análisis de los datos posicionadas ya desde hace un siglo atrás en las ciencias sociales y humanidades.
Así que gracias, Alfonso. Creo que los estudiantes tienen después otra materia. Gracias por tu tiempo, por tu predisposición para dialogar, para compartir tu experiencia como escritor, como pensador que sos. Y gracias a los estudiantes por disfrutar estos espacios y aprovechar el privilegio que tienen de estudiar y de aprender. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo, un abrazo. Cuídense, estaremos siempre atentos a las actividades que hace Claudia. Un abrazo para todos, que les vaya muy bien. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, Muchas chao. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.